la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por poder alabar tu nombre, adorarte, bendecirte. Gracias porque tú nos ministras, porque tu Espíritu Santo está ministrando en este lugar. Del comienzo de esta reunión te pedimos, Señor, que tú sigas obrando y ministrando, hablando a través de tu palabra, y que tu palabra pueda obrar cambios profundos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias, Jesús. Nosotros en el Padre Nuestro oramos y decimos: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Amén. Conocemos eso, todos lo sabemos, ¿sí? Queremos o le pedimos a Dios que haga su voluntad. Al decirle esto, le decimos que haga lo que Él quiera, ¿sí? Amén. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús podía haber dicho al Padre: mira, Padre, ¿sabes qué? Ya me cansé de toda esta situación, de que me manoseen, de que tenga tantos problemas, que me insulten, que me quieran llevar preso, que me quieran crucificar. Señor, esta copa mejor no la voy a beber. Pero ¿qué dijo el Señor? Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Hasta ahí vamos bien, estamos de acuerdo en todo eso, ¿sí? Ahora el asunto es este: cuando nosotros sacamos esas cosas que están en la Biblia, por ejemplo, el hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo, y cuando nosotros tomamos esta realidad y la aplicamos a nuestra vida diaria, ahí comienzan los problemas. Porque hacer la voluntad de Dios no es tan fácil como decirlo. Vieron que a veces decimos: sí, Señor, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Como el pastor les preguntaba o nos preguntaba, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por el Señor? Y muchos dicen amén aquí, sí, en la tierra de libertad, acá que tenemos nosotros a predicar y todo, podemos decir amén. Pero yo he escuchado los testimonios de entrar a esas iglesias, en Nigeria, por ejemplo, en tantos lugares, entran con ametralladoras, o ponen bombas, o matan a todos los que pueden en un culto. Entonces hay gente que sabe que va a ir a un culto y no va a volver. Entonces allí es donde realmente se ve si yo puedo o no puedo llevar adelante semejante declaración, ¿no? Sí, quiero que se haga la voluntad de Dios. Ahora vamos más allá. El apóstol Pablo era alguien controlado por el Señor, alguien que constantemente estaba buscando la presencia de Dios y que no se movía sin que el Señor lo guiara. En una ocasión determinada, el apóstol Pablo va a una ciudad llamada Troas, a un lugar llamado Troas, y el apóstol tiene la idea de seguir predicando en distintos lugares, en distintas ciudades. Sin embargo, dice la palabra que él quiere ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo no se lo permite. Él quiere ir a hablar la palabra en otro lugar y el Espíritu Santo le dice que no va a predicar en ese lugar, que tiene que guardar silencio, se tiene que quedar allí. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? No agarra a patadas las puertas, no empieza a decir: no, esto no es de Dios, yo voy a ir a Asia, yo voy a ir a Bitinia, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, el apóstol Pablo lo que hace es esperar que Dios le hable y lo mueva en el momento justo, y Dios le muestra una visión del varón macedonio diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y allí el apóstol Pablo se puso en movimiento. Ahora, nosotros vivimos en un mundo de ansiedad. En un mundo donde queremos todo rápido, queremos que las cosas pasen ahora, queremos recibir las cosas ya, en este momento, y de repente nos encontramos con que Dios nos dice: espera, pará, detenete ahí.
Espera mi tiempo, no el tuyo. Mi tiempo, no el tuyo. Y ahí comienza el asunto de la voluntad. Hacer lo que Dios quiere. Y fíjense, muchas veces me acuerdo de ese pasaje donde Moisés le dice a Dios: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, yo puedo ir, yo puedo tener la voluntad, yo puedo querer hacer algo, pero si no está tu presencia, Dios, todo lo que yo haga es en vano. Ahora, el apóstol le dice esto a la iglesia de los romanos: os ruego por las misericordias de Dios. Le dice, por el amor de Dios les pido esto. ¿Vieron cuando alguien le dice, te lo pido por el amor de Dios? Le está diciendo, mirá, es algo muy importante, por favor, hacelo de una vez. Te lo pido por el amor de Dios, por las misericordias de Dios. Yo les ruego, les pido por favor, me humillo delante de ustedes y les pido esto, está diciendo el apóstol Pablo: que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este es el asunto. Cada día de nuestra vida cristiana es un sacrificio. Usted no es fácil ser cristiano. ¿Qué le parece? Usted cuando se levanta a la mañana, usted se levanta como cristiano. Usted se levanta a la mañana y ya tiene que orar. Durante el día tiene que orar. Por la comida usted va a orar. Usted le va a dar gracias a Dios. Durante el día va a orar. A la noche antes de dormir usted va a orar. Y donde usted se mueva, usted va a dar testimonio de que es cristiano, que es un hijo de Dios. Como decía mi esposa, usted tiene una identidad que no lo va a dejar nunca. Amén. En su trabajo a usted le van a decir pastorcito, pastorcita, se van a reír de usted, le van a hacer burla, va a ser el objeto de todas las burlas de los compañeros de trabajo, en la escuela o en la secundaria o en la facultad. Siempre surgen esas cosas. ¿Por qué? Porque la persona tiene una marca, es un hijo de Dios. Amén. Entonces, ser un hijo de Dios es un sacrificio de todos los días, de todo el tiempo, en cada momento, en cada lugar. Usted llega a un lugar y no dice que es cristiano, le van a decir, vos tenés algo, ¿qué es? Vos tenés algo diferente, ¿qué es? Tu forma de hablar no es la misma que la nuestra. No tenés los mismos gustos, no tenés las mismas costumbres. ¿Qué es lo que pasa con vos? Es que yo soy un hijo de Dios y esa marca está en mí. Ahora, en la casa también, amén. En la casa, en su casa también, todos saben que usted es un hijo de Dios. Es más, en la casa usted se comporta como un hijo de Dios. Su familia lo ve como un hijo de Dios. Amén. Ahora, piense, diga esto, ¿no? Dice, presenten sus cuerpos, o sea, yo entero, completo, total, absoluto, yo, presenten sus cuerpos, ¿como qué? Como un sacrificio. ¿Y qué era un sacrificio? ¿Qué era el sacrificio? ¿Saben que cuando alguien llegaba al tabernáculo, o alguien llegaba al templo y alguien llegaba al tabernáculo y traía un sacrificio, el sacrificio no decía, no tengo ganas de ir al tabernáculo. El sacrificio no decía, no tengo ganas que me maten. El sacrificio no decía, no, la verdad que podrías haber elegido a otra oveja o a otro becerro, o podrías haber elegido a otro, pero ¿por qué tengo que ser yo? El sacrificio tampoco elegía nada. El sacrificio llegaba vivo y lo traían, porque el sacrificio no iba solo por su voluntad al tabernáculo para que lo sacrifiquen, lo llevaban al tabernáculo. Fíjense, acá hay una gran diferencia. El sacrificio de los animales eran llevados. Nadie les preguntaba si querían ser sacrificados, simplemente los sacrificaban. Pero lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es que nosotros voluntariamente, sin que nadie nos lleve, sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos imponga la fuerza, nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios y decirle, Dios, yo soy un sacrificio para ti. Amén. Amén. Ahora dice, ¿cómo tenía que ser el sacrificio? Primero tenía que estar vivo. No se podía llevar al sacrificio un animal muerto. Tenía que estar vivo. Tenía que ir caminando con sus patitas y acercarse delante del sacerdote que lo iba a sacrificar. Eso era lo que tenía que pasar. Tenía que estar vivo. ¿Qué más? Tenía que ser santo, apartado, preparado especialmente para presentar a Dios. Les digo esto,
nosotros como sacrificio, primero tenemos que tener la voluntad de acercarnos a Dios. Somos un sacrificio vivo en la presencia de Dios, pero también cuando nos acercamos a Dios nosotros tenemos que ser un sacrificio santo, apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de la maldad, completamente en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con los sacrificios de animales? Muchas veces, como dice Malaquías, algunos decían, tengo esta oveja que se le quebró la pata y a cada rato se quiebra y a cada rato se pierde. ¿Qué puedo hacer con esta oveja? ¿Cómo me la saco encima? La sacrifico. Entonces la llevaba al sacerdote. Tengo esta oveja que es tuerta, o tengo este animal que está medio destruido, que ya no me sirve más. ¿Qué hago? Se lo llevo al sacerdote, y a veces le traían al sacerdote lo peor. Y Dios decía que no quería ese tipo de sacrificio. Ahora pensemos por un momento en el sacrificio que nosotros presentamos voluntariamente delante del Señor. Gloria a Dios. Nosotros nos acercamos delante de Él, y cuando nos presentamos delante del Señor no somos como el animal que traen, ese animal que se quieren sacar de encima. No, nosotros somos voluntariamente un sacrificio para Dios y nos acercamos al Señor. Y cuando nos acercamos al Señor, nuestro estado tiene que ser el mejor en la presencia del Señor. Porque el sacrificio no es para el pastor, no es para los hombres, el sacrificio es para Dios. Por eso cuando alabamos al Señor, cuando adoramos al Señor, cuando predicamos, hagamos lo que hagamos, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor, porque Él es el único que merece la gloria y la honra por siempre. El Señor, nada más que Él. Ahora, vivo y agradable, le tiene que agradar a Dios. El sacrificio le tiene que agradar a Dios. O sea, lo que yo presento le tiene que ser agradable al Señor. ¿Saben? Lo agradable al Señor tiene que ser lo mejor para Él. Prepararme de la mejor manera. Buscar de la mejor forma. Tengo que hacer algo para Dios. No tengo que hacer cualquier cosa. No tengo que hacer lo que me salga. Tengo que hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque es para Dios. Amén. Es para el Señor. Amén. Y cuando voy a hacer algo para el Señor, tengo que buscar esa excelencia todo el tiempo. Porque somos del Señor. Y el sacrificio significa una entrega total. Una entrega completa. Una entrega absoluta. No es una mitad, no es una parte. Una parte estoy en la iglesia, una parte estoy en el mundo. Una parte pienso en estar acá y otra parte pienso en estar en otro lado. Una parte quiero y otra parte no quiero. Una parte busco a Dios y otra parte no busco a Dios. Una parte. Dios no quiere partes y los sacrificios no tenían partes. El sacrificio era todo, era completo. Cuando alguien llevaba un sacrificio, el sacrificio se entregaba completamente. No es que alguien se quedaba esperando ahí y decía, bueno, mira, yo me voy a llevar el lomito, me voy a llevar la mejor parte. No, el sacrificio que se traía le pertenecía a Dios. Y cuando yo me presento delante del Señor y le digo, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, yo le pertenezco totalmente a Él y yo no tengo vuelta atrás porque somos del Señor. ¿Y saben qué? Nosotros somos del Señor porque el Señor nos compró a precio de sangre, le pertenecemos a Él para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora acá está esto del sacrificio. ¿Cuántos sacrificios hay en esta noche en este lugar? ¿Cuántos hay? Y yo vengo, pastor, por ahí medio quemadito nomás, pero no me termino de sacrificar del todo. El asunto es cuántos están dispuestos a decir, Señor, yo vengo y soy un sacrificio en tu presencia. Y hermanos, por eso digo, cada día es un sacrificio en la presencia del Señor. Cada día, por ejemplo, cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar, ¿oramos completamente o no oramos? Cuando vamos a orar, o oramos o hacemos lo que hacía el fariseo. Oraba consigo mismo, era una oración, orar consigo mismo. O sea, él oraba y se escuchaba y se sentía orgulloso de cómo oraba, pero en la oración nunca llegaba a la presencia de Dios. Otros oran con el celular y están orando un ratito y mirando los chismes en el celular. Otros se acercan un ratito a Dios y bueno, enseguida están pensando en todo lo que dejaron sin hacer, que tengo que ir a visitar a aquel, que tengo que llamar al otro, que la ropa, que la comida, que esto, que aquello. Entonces nunca
nunca termina el sacrificio de darse en la presencia de Dios. Sacrificarse habla también de un esfuerzo, habla de una dedicación. Mi hermano, vuelvo a esto. La vida cristiana es un sacrificio y también es un sacrificio de dedicación, es un sacrificio de esfuerzo, es un sacrificio de batalla, es un sacrificio de lucha. Todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Una vez que vinimos al Señor y dijimos, Señor, yo te pertenezco a ti, yo soy tu hijo, soy tu hija. A partir de ese momento comenzó la lucha y esa lucha no va a terminar hasta que estemos con el Señor. Oh, gloria a Dios. Cuesta, ¿no? Cuesta. Yo pienso un poco en esto. Digo, yo soy hijo de pastor. Yo soy hijo de pastor. Mi papá se partió con el Señor el año pasado y yo me acuerdo que a mí me llevaban a la iglesia al principio, me arrastraban a la iglesia. ¿Saben que en esa época, en ese tiempo, era el año 83? Claro, ¿qué es lo que se hacía? La educación era diferente también, entonces decían siempre, yo decía, no voy a ir a la iglesia, y mi papá me decía, ¿qué dijiste? No, que no voy a ir a la iglesia. Bueno, vos preparate y te vas a ir a la iglesia conmigo. Y yo decía, no, pero yo no tengo ganas. No importa si tenés ganas o no tenés ganas, vos vas a ir a la iglesia. Y una de las cosas que mi papá me decía era, ¿sabes qué? Un día me hizo un recorrido por toda la casa. Me dijo, ¿esa hierba la compraste vos? No. ¿El pan lo compraste vos? No. ¿El gas lo pagaste vos? No. ¿La luz la pagaste vos? No. Bueno, mientras vos estés bajo mi techo vas a hacer lo que yo digo. Así que vos te preparás y te vas a la iglesia. Me preparaba y me iba a la iglesia. Yo creo que es el mejor sistema. Así que si no quiere ir a la iglesia, que vaya hasta que aprenda. Y el día de mañana no va a poder decir que no sabía, porque sí sabía, porque escuchó, porque conoció. Bueno, entonces yo, imagínense, el hijo del pastor estaba enojado por un montón de cosas que veía en la iglesia, porque claro, los hijos de pastores ven de todo, observan de todo, y tenía muchas cosas guardadas en mi corazón, enojos, tristeza, angustia. Y dije, no, yo no quiero saber nada con servir a Dios, y un día Dios me llama al ministerio. Tenía 13 años y Dios me llama al ministerio y me dice, me vas a servir. Y me acuerdo ese día me enojé tanto. Porque Dios usó una persona en profecía que la usaba muchísimo. Y vino y delante de todo dijo que el Señor me llamaba a servirle. Y dijo cómo iba a ser y todo lo que iba a pasar. Y yo me enojé tanto ese día. Salí de ese lugar furioso y me fui a mi casa y le dije, no, yo no quiero saber nada, absolutamente nada. Yo quería escapar de todas formas. Me fui a la provincia de Mendoza a pasear con mi familia y estaba en el río. Y mientras estaba en el río yo no me di cuenta que habían dragado el río y había una parte donde se cortaba así como si fuera una zanja gigante y el agua me arrastró. Y yo empecé a ir por el agua y al principio sentía que me ahogaba, sentía que me entraba agua y que no podía salir de ninguna forma. Y después dejé de sentir el agua, sentía el ruido nomás del agua. Y después empecé a ver una neblina. Y después cuando empecé a ver esa neblina, empecé a ver una imagen. Y vi como una pantalla gigante. Y la pantalla comenzó a moverse como si fueran hojas de un libro, a una velocidad impresionante. Yo no alcanzaba a ver bien, pero veía que eran imágenes. Y de repente la pantalla esa se empieza a mover en cámara lenta y aparece mi imagen con una piedra en la mano. Voy caminando, levanto la piedra y se la tiro a alguien y veo que la piedra va en el aire hacia una persona. Y cuando yo veo eso me acordé. Me parece que me estoy muriendo. Me parece que me voy al infierno. Me parece que no tengo ninguna posibilidad y en mi mente le dije, Dios, dame una oportunidad, una sola. Y en aquel momento extendí mi mano y me agarré de una raíz. Miren, yo lo primero que pensé es cuando agarré la raíz y salí, yo pensé, esta raíz se va a cortar. Lo único que falta es que se corte, pues era una raíz toda resbalosa por el barro. Salía de ese lugar justo y yo me agarré de la raíz desesperadamente y comencé a arrastrarme hacia arriba y en ese momento empecé a darme cuenta de que Dios me estaba llamando y me estaba dando una oportunidad. Cuando llegué a Buenos Aires fui a la presencia de Dios, me metí en mi pieza solo una noche y comencé a hablar con Dios y le dije, Dios, si realmente estás ahí, yo te pido ahora en este momento que me des paz.
y el Espíritu de Dios vino a la habitación, sentí esa presencia y era como un fuego que me pasó por la cabeza, los pies, y los demonios que tenía dentro comenzaron a irse. Gloria a Dios. Le dije, Señor, quiero hacer tu voluntad. Aquel día, a la noche me dormí, era como todo nuevo. Yo le decía a Dios, mientras estaba allí, miraba el techo y le decía, ahora sé que eres real, ahora sé que eres real, ahora sé. Al otro día me levanté, me puse la mejor ropa que tenía y mi papá se levantó para ir al culto. Y mi papá me mira, se va a lavar la cara, vuelve y me dice, ¿qué haces vestido así? Voy al culto. ¿A dónde? Al culto. ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien. Voy al culto con vos. Así que me fui caminando con él, comenzamos a ir y mientras íbamos caminando eran como 10 cuadras hasta un templo, un anexo que había, y mientras mi papá iba caminando, mi papá me miraba de reojo, así me miraba, y seguía caminando y me miraba de vuelta. ¿Puede ser posible que este esté al lado mío para ir al culto? Y yo llegué a la iglesia y empezamos a alabar a Dios y él dijo, la verdad, estoy asombrado, estoy sorprendido. Pero mire, yo me di cuenta que hay una cosa fundamental. Nosotros, si no hacemos la voluntad de Dios, estamos perdidos totalmente. Amén. Y mucha gente está en la ceguera de pensar que este mundo vale algo, este mundo se pasa, no vale nada. Lo único que vale es hacer la voluntad de Dios. Es lo que Juan dijo en su primera carta. Si alguno quiere el mundo, las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso pasa, todo eso se termina, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dije, Señor, cuesta, sí que cuesta, cada día cuesta. Y te voy a decir algo, cada día como hijo de Dios te va a costar. Es por eso que mucha gente se aparta, es por eso que hay miles de personas en las calles y usted les va a predicar y les dice, yo iba a la iglesia, yo conocí, mi abuelo iba, mi abuela iba, mi mamá, mi papá, a mí me llevaban a la escuela bíblica, sí, yo me bauticé, sí, yo servía, sí, yo, pero ¿dónde estás ahora? ¿Por qué no puede estar otra vez allí? ¿Por qué no puede levantarse? Porque es un sacrificio, es una entrega. Me tengo que entregar al Señor, pero entregarse a Dios, te voy a decir algo, no es un 50%, no es un 20%. Entregarse a Dios es la totalidad de nuestro ser. Lo que Dios quiere es toda nuestra vida, porque la sangre de Jesús fue derramada completamente por cada uno de nosotros. Entonces dice el apóstol, ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Culto inteligente. Ahora, cuando uno mira la palabra original en el griego, yo miraba esto, ¿no? Y dice algo así, que es la adoración lógica. Es cuando si nosotros realmente entramos en un sacrificio en la presencia del Señor, adorar es algo lógico para nosotros. El culto es algo natural para nosotros. Queremos estar, anhelamos estar. Y hay un hermano en la iglesia que nosotros lo miramos y es asombroso porque cuando él se convirtió al Señor, era una persona en el mundo totalmente perdido. Y él venía a la iglesia y me acuerdo que él se paraba atrás y miraba fijo todo. Miraba. Decía, y yo decía, ¿cuándo se irá a convertir alguien, no? Porque venía ahí y nos observaba todo. Y un día vino y empezó a buscar a Dios y a servir al Señor. Ahora nosotros cuando él llega a la iglesia, nosotros sabemos que él llega a la iglesia. Y cada vez que él llega a la iglesia, al principio lo hacía él solo, después cuando lo hacía con su esposa, cuando él se casó con su esposa, los dos venían, y él limpia silla por silla de la iglesia antes del culto, todas las sillas, y ora por cada silla de la iglesia, y limpia el púlpito, y limpia la plataforma, y todo, y limpia los vidrios, limpia todo, y cuando hace todo eso, se arrodilla y se pone a orar, y se queda orando. Y
Y cuando uno lo observa, mira, lo ve con lágrimas en sus ojos, adorando a Dios, buscando al Señor. Y muchas veces cuando Él dice que Él ama hacer esto, ¿y por qué? Porque Él salió, Dios lo sacó del pecado, lo sacó de la maldad y le pertenece totalmente al Señor. Y les aseguro que a donde va es un problema para el diablo. A veces su trabajo, él trabaja en una feria y él va a los lugares y por ahí llega a alguna casa y alguien tiene algún problema y dice, bueno, usted tiene un problema, ¿le puedo leer la palabra de Dios? Vamos a leer la Biblia. Y se pone a leerles la Biblia, no importa si hay 5 de 10 y están borrachos o endemoniados, se pone a hablarles del Señor. Nosotros decimos, un día va a ser un pastor, no sabemos cuándo va a ser un pastor, algo va a pasar con él, pero lo bueno es la entrega, la disposición. Cuando hay tanta gente que tiene excusas para servir a Dios, siempre tiene una excusa nueva. Y Dios está buscando en nosotros que cambiemos las excusas por el compromiso, que le digamos, Señor, lo que tú hiciste por mí no tuvo excusas. Él nos excusó, Él lo dio todo por nosotros. Entonces lo que Él busca de nosotros es que lo demos todo por Él, que lo demos todo por Él. Yo me acuerdo de ese himno antiguo que cantábamos, mi vida di por ti, mi sangre derramé, en tu lugar sufrí y así te rescaté, por ti mi vida di, que diste tú por mí. ¿Y cuántas veces decimos, estoy pasando por pruebas? ¿Por qué? Porque comí mucho y me atacó el hígado. Estoy pasando por pruebas, ¿por qué? Porque la tarjeta de crédito no me alcanza para comprar lo que me gusta. Estoy pasando por pruebas y dificultades. Y hermanos, como decía el escritor de los Hebreos, nosotros no hemos sufrido o combatido hasta la sangre. No. Estamos muchas veces y decimos, Señor, yo soy un sacrificio, pero el sacrificio más profundo es esa entrega de todos los días en la presencia de Dios. Ahora dice, ¿para qué tenemos que hacer esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué tenemos que hacer esta parte? ¿Para qué? Nosotros no es simplemente hacer esto, dice, es vuestro culto inteligente. Y después dice esto, no se conformen a este siglo. Y cuando habla de siglo, está diciendo, no se conformen a este sistema del mundo, al mundo, no se conformen al mundo. Muchas veces cuando la persona ve lo que pasa en el mundo, siente curiosidad. Curiosidad. Yo una vez que me entregué al Señor, cuando ya era un adolescente, y yo me acuerdo que mis compañeros hacían en ese tiempo, en esos años, se hacía lo que llamaban los asaltos. ¿Qué era un asalto? Un asalto era una fiesta donde se juntaban a comer y a tomar. Las chicas llevaban para comer y los muchachos llevaban para tomar. Era prácticamente el principio de la corrupción, ahí empezaba, ¿no? Entonces se juntaban ahí. Y bailaban y hacían cuanta cosa. Entonces venían y decían, ¿y vos no vas a ir al asalto? Y no, yo no voy a ir, pero ¿qué? ¿Te lo prohíben en la iglesia? ¿Qué no te dejan? No es que no me dejen, es que no quiero ir. ¿Pero por qué no querés ir? Si es divertido, la vas a pasar bien. No, porque no le agrada a Dios. Porque mi vida le pertenece al Señor. Me acuerdo siempre de la imagen de unas chicas que salían de dirigir los coros en la iglesia y se iban por la puerta del costado, entraban en el baño, se cambiaban, daban la vuelta a la otra cuadra y se iban a la parada del colectivo y se iban al baile. Y un día me acuerdo pasábamos con el colectivo y miramos toda la fila de los que estaban por entrar al baile y en la fila las 3 chicas que estaban dirigiendo el culto estaban ahí. Y yo decía, ¿pero son o no son? Sí, son. Pero ¿cómo? Si recién estaban ahí en el culto, en la plataforma, dirigiendo los coros, estaban a punto de entrar al bailable. El sacrificio. Estaban entregadas al sistema del mundo. El mundo siempre tiene una oferta nueva. Siempre. El mundo siempre se va a presentar con luces maravillosas. El mundo siempre te va a presentar algo más divertido. El mundo siempre te va a presentar o te va a decir cosas como, por ejemplo, estar en la iglesia es perder el tiempo, estar en la iglesia es un aburrimiento, servir a Dios es algo que te va a hacer perder la juventud. Y hay padres que le dicen eso a sus hijos. Y hay padres que le prohíben aún a sus hijos estar en la iglesia porque dicen que eso los va a retrasar en el sistema.
¿Qué sistema? El sistema de este mundo. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, controla el mundo. Y cuando una persona se mete en el mundo, se pone bajo el imperio y el control del diablo. Ahora, ¿qué dice? No se conformen a este siglo, a este sistema. No se conformen de ninguna manera a lo que el mundo les ofrece. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sean transformados. Y transformarse significa cambiar. Transformarse significa cambiar. Y hermanos, en el mundo cristiano es diferente a lo que dice el mundo. Vieron que el mundo dice así, la gente no cambia. El que es de una forma siempre va a ser de esa forma. Le voy a decir una cosa, la persona puede no cambiar nunca, pero cuando se encuentra con Cristo, Cristo lo cambia. Cristo lo cambia, porque si no, segunda de Corintios 5:17 no diría la verdad, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformarnos. Y cuando habla de transformarse, está hablando de poner la voluntad para transformarse. La voluntad para cambiar. Cuando uno le pregunta a veces, ¿cómo anda su vida de oración? Alguien me dijo, tengo un montón de problemas, pastor. Entonces le digo, ¿y cómo anda tu vida de oración? Y no ando orando. Y bueno, le digo, hay una relación entre una cosa y la otra. Es muy simple. Si no oramos, ¿qué dice la palabra? Mateo capítulo 26, versículo 41, el Señor que le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? La carne es débil. A nuestra carne le encanta el mundo. Dígame si a su carne no le gusta el mundo. No, pastor, yo estoy recontra sacrificado, ya, no, para mí. Nuestra carne ama el mundo. Nuestra carne quiere estar en casa viendo una película, mirando una serie. Nuestra carne quiere estar en cualquier otra parte porque es nuestra carne. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo empiezo a buscar a Dios, el Espíritu toma el control sobre la carne y el Espíritu es el que tiene más fuerza. ¿Para qué alimentamos más nosotros? La palabra dice acá esto, dice transformados. ¿Pero cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación del entendimiento significa cambiar nuestra forma de pensar. Escúcheme bien esto, cambiar nuestra forma de pensar. O sea que nuestra mente tiene que trabajar y ser transformada y Dios me da la fuerza para que eso pase. Yo no puedo tener la misma mentalidad durante todo el tiempo. Mi mente tiene que cambiar, mi espíritu tiene que cambiar, mis emociones tienen que cambiar. Yo tengo que crecer, desarrollarme, avanzar, anhelar cosas mayores para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me da el poder de ser transformado por su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo que decirle, Dios, yo quiero algo más. Y ahora, ¿por qué estoy aquí? Y vengo al culto porque ya estoy tan acostumbrado. Y vengo al culto porque me siento cómodo. Vengo al culto porque conozco a la gente. Vengo al culto porque me simpatiza el pastor. Vengo al culto porque me gusta la música. Vengo al culto y bueno porque me traen. O vengo porque me obligan. Pero el asunto es, yo empiezo a pensar y a meditar, ¿por qué realmente estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Estoy aquí para, lo primero de todo, adorar a Dios, glorificar a Dios, darle gracias. ¿Por qué nos reunimos? Para darle gracias, para darle gloria, para darle honra. Y se tiene que ser el principio. ¿Qué más? Aprender la palabra de Dios. Pero ¿para qué aprendo la palabra de Dios? Aprendo la palabra de Dios para ponerla por obra. Aprendo la palabra de Dios para ponerla por obra. Ahí está el fundamento. Entonces mi mente es transformada. Hermanos, cuando una persona viene al Señor, no pueden pasar 10 años y ser la misma persona. Tiene que haber un cambio.
en su carácter, en su temperamento, en su forma de conducirse, en su forma de pensar, en su forma de vivir. Tiene que haber un cambio. El cambio se produce por el Espíritu Santo, pero hay una determinación, hay una decisión para decir, yo quiero cambiar. Ahora bien, dentro de la iglesia hay personas que no quieren un cambio. Llegaron hasta un punto y se quedan ahí y dicen, no, cambiar. Son los que cuando hay que orar nunca quieren estar en la oración. Ayunar, no, ¿qué es eso? Ayunar, no. Predicarle a alguien, menos. Repartir un tratado, no. Que no me vean, que no se den cuenta, que no sepan. Y están en la iglesia. Y me dicen, pero ¿hay un cambio? No. Y les voy a decir, muchas personas van a la iglesia, van a los cultos, y en la casa son violentos. Tienen un vocabulario terrible, un carácter terrible, vicios tremendos. Uno los ve en los cultos, y en los cultos pareciera que vienen caminando con un ángel. Pero no pueden ser transformados porque no toman la determinación, no toman la decisión de decir, basta, basta, basta. Algo tiene que cambiar en mí, algo tiene que pasarme, algo tiene que sucederme. Y le voy a decir más, mucha gente va a los cultos, va a los templos para que le pongan la mano en la cabeza y para que le transmitan santidad o para que le transmitan una decisión o para que le transmitan un cambio. Voy a decirle algo, nadie puede transmitirle nada a nadie. Yo tengo que decidir y cuando yo tomo la decisión, Dios se va a encargar de tratar conmigo. Dios se va a encargar. Entonces es esto, es tomar una determinación, es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de mirar las cosas. Tengo que cambiar acá arriba, en mi mente. Cuando algo cambia en mi mente, cambia alrededor. Pero primero tiene que cambiar en mí. Es una determinación. Nosotros tenemos muchísimas malas costumbres. Y le aseguro una cosa, las malas costumbres son más fáciles de adquirir que las buenas costumbres. ¿Qué le parece? Por ejemplo, nos acostumbramos al azúcar. Qué linda que es el azúcar, qué rica que es el azúcar. Pero el azúcar nos hace mal. Entonces alguien nos dice, tenés que dejar el azúcar. Sí, ya voy a hacerlo. Pero no largo el azúcar ni por casualidad. Tenés que dejar la gaseosa porque sabés que la gaseosa te hace mal. Y no, pero no hay como una coca. Aparte el ruido cuando cae. Tenés que dejar el pan, dejar la harina. Ah, sí, hay que dejarla. Sí. ¿No? Pero estoy con una docena de facturas ahí y sí tengo que dejar. Bueno, los jóvenes, ¿saben lo que pasa? Los jóvenes dicen, y lo que pasa es que nosotros somos jóvenes. Si yo subo un poco de peso, se queda lo bajo. Nosotros no podemos. Es una decisión, acá arriba, acá, en la cabeza. Nadie la va a tomar por mí. Mi esposa me puede decir, no tomes esto, no hagas aquello, no, fíjate, te va a hacer mal y esto y lo. Yo le puedo decir, sí, bárbaro, pero ella no me va a obligar a hacerlo. Pero ¿sabe qué? Cuando yo tenga problemas, ¿quién me va a tener que cuidar? Ella. Y me va a tener que decir, ¿viste que te dije? ¿Viste que te decía? Otra cosa, la economía nuestra economía. Cuesta cambiar la ropa, comprar ropa cuesta un montón. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y tengo que empezar a recuperar la ropa. Yo tengo que recuperar un montón de ropa. Pero las malas costumbres están pegadas en nosotros. Y tiene que haber una decisión acá arriba para que cambien. Ahora imagínense las cosas espirituales. Las malas costumbres. Creernos superiores a los demás. Criticar a los hermanos. Tener un rencor hacia alguien.